Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Respecto a vosotros, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosáis buena voluntad y de que os sobra saber para aconsejaros unos a otros. A pesar de eso, para traeros a la memoria lo que ya sabéis, os he escrito, a veces propasándome un poco. Me da pie el don recibido de Dios, que me hace ministro de Cristo Jesús para con los gentiles. Mi acción sacra consiste en anunciar la buena noticia de Dios, para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, agrade a Dios. Como cristiano, pongo mi orgullo en lo que a Dios se refiere. Sería presunción hablar de algo que no fuera lo que Cristo hace por mi medio, para que los gentiles respondan a la fe, con mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios, con la fuerza del Espíritu Santo, tanto que en estas direcciones, a partir de Jerusalén y llegando hasta la Liria, lo he dejado todo lleno del Evangelio de Cristo. Eso sí, para mí es cuestión de amor propio no anunciar el Evangelio más que donde no se ha pronunciado aún el nombre de Cristo. En vez de construir sobre cimiento ajeno, hago lo que dice la Escritura. Los que no tenían noticia lo verán, los que no habían oído hablar comprenderán. Esto es palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y de descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 se han casado con ella. Jesús les contestó: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección, y que resucitan los muertos. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: Bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Esto es palabra del Señor. Queridos hermanos, en el Evangelio según Lucas se presenta un diálogo entre Jesús y algunos saduceos que plantean una cuestión sobre la resurrección. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la vida después de la muerte,
y la importancia de comprender el amor divino que trasciende nuestras limitadas comprensiones terrenales. En aquel tiempo, los saduceos, un grupo religioso que negaba la resurrección, se acercaron a Jesús con una pregunta ingeniosa. Le plantearon un caso hipotético sobre una mujer que, al quedar viuda varias veces, se casaría sucesivamente con los hermanos de su difunto esposo. Siguiendo la ley del eribato, la pregunta central era: en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? La respuesta de Jesús revela no solo su sabiduría, sino también su profundo entendimiento de la naturaleza divina del amor. Los hijos de este mundo se casan y se dan en matrimonio, pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar el mundo futuro y la resurrección de entre los muertos, no se casará ni se dará en matrimonio, pues ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. En estas palabras, Jesús nos invita a elevar nuestra mirada más allá de las preocupaciones terrenales y a comprender la magnitud del amor divino. La resurrección no es simplemente una continuación de las relaciones humanas terrenales, sino un estado de plenitud y comunión con Dios. En la resurrección, las limitaciones de esta vida, incluidas las estructuras matrimoniales, se desvanecen ante la realidad de ser hijos de Dios y ser iguales a los ángeles. Esta enseñanza desafía nuestras comprensiones limitadas y nos impulsa a contemplar la grandeza de la vida eterna. Jesús nos está recordando que la resurrección no es solo una prolongación de nuestra existencia actual, sino una transformación completa que nos acerca a la plenitud del amor divino. La pregunta de los saduceos también nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias dudas e inquietudes acerca de la vida después de la muerte. ¿Cómo percibimos la resurrección? ¿La vemos como una simple continuación de nuestra vida terrenal o como una realidad que trasciende nuestras comprensiones limitadas? La respuesta de Jesús nos alienta a confiar en la promesa de la vida eterna, a dejar de lado nuestras limitadas expectativas y a abrazar la realidad de ser amados y sostenidos por Dios en formas que van más allá de nuestra comprensión humana. Que este pasaje del Evangelio nos inspire a vivir con la certeza de la vida eterna y a confiar en el amor divino que nos transforma. Que podamos abrir nuestros corazones a la realidad de ser hijos de la resurrección, viviendo en la esperanza y la confianza de que el amor de Dios trasciende todas las limitaciones y nos lleva a la plenitud de la vida eterna. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.